Ay, pues mi queridísima Lau, quiero decirte principalmente una regla de este juego, Ok. que no hay zapatos. Ah, no hay zapatos. Ok. Me los quito. Me encanta ver la reacción de Aparte cada están quien. igual tus zapatos que los Justo, míos. estaba viendo, porque güey, te voy a decir por qué. Esto se me ocurrió nada más porque algo sucede en mí que cuando estoy descalza, chance es mi neurodivergencia, pero cuando estoy descalza puedo hablar mejor. Entonces, ok. Me da como tierra. Sí, siento. Siento Si que no te me... sientes más tranqui. A mí me pasa. Justo. Pero luego es muy chistoso ver la reacción de cada quien porque hay unos... Que ¿Cómo? sí se No. incomoda. Es todo mi outfit. Es como, pues no, aquí no hay O outfits. sea, imagínate que traes las uñas terrible. ¿Y qué? No importa. ¿Y qué? Aquí no Así de- importa nada. Este es como un pequeño reflejo de mi sala y de un espacio seguro porque, como lo platicamos, güey, desde la última vez que nos vimos, ya ¿Te acuerdas? hace mucho tiempo, sí, claro. 1000. 1000. Pues empezó todo esto, ¿no? De querer también abrir un espacio para lo que en su momento te dije. Como está muy cañón que tu historia llega a diferentes partes. Y mínimo, a mí en especial, y por eso es que Lau está abriendo también el espacio, ¿no? Como para los demás invitados, porque empezamos con mi familia. Qué emoción. Porque está muy cañón que con una sola cosa que hagas y que avientes a la luz, que aparte cuesta muchísimo, ¿no? O sea, tanto el libro y tu trabajo y lo que nos contarás como el lanzar un podcast, por eso es que lo he mantenido muy low-key, es que hay mucha vulnerabilidad. Sí, sí. Y de realmente, es como, yo esto lo siento como cuando estás en un sueño y sientes que estás desnudo. Sí, 100%. Y todos te están viendo y estás desnuda. 100%. Es eso. Es eso. Entonces, atreverse así a hacerlo en la vida real es como... Sí, te desnudas metafóricamente. Metafóricamente. Que está Literal, Lau. cañón. Me encantaría que te presentes. Pues yo soy Laura Soto. Soy escritora, poeta, un ser vivo Literal. que cambia, que se descubre y que estoy muy contenta de estar aquí. Lau. Fue Y muy increíble. contenta de haberte conocido también. Sí. Una conexión muy, muy linda. Un reflejo, sobre todo, muy especial. O sea, para mí creo que no es tan fácil encontrarme con personas que están abiertas a manejarse en vulnerabilidad total. Y creo que un poco dentro de donde me muevo, de los lugares en donde normalmente estoy, lo estoy buscando constantemente y no lo encuentro tan fácil. Entonces, cuando algo sale, brilla literalmente como un tesoro, güey, o como algo que se mueve alrededor de todo el cuarto y para mí es como, de verdad es mi niña interior diciendo como, aquí es donde quiero jugar y construir un castillo de arena. O sea, aquí este es mi lugar seguro y siento que cuando yo te conocí y te escuché hablar, porque me acuerdo perfectamente que Lau estaba presentando su libro. Mi primer libro. Su primer libro. Que justo era la primera edición de ese libro. Sí, me acuerdo que la edición era muy diferente. Era muy diferente. Muy diferente. Eran solamente poemas y ahorita ya es poemas y aparte un libro autobiográfico. Entonces es como la experiencia interna son los poemas y lo que realmente sucedió es el ensayo. Ay, probablemente llore. Pero Lau, dime, juntas. por favor, cuéntanos un poquito de dónde viene todo esto. Yo lo sé un poco, pero siempre me gusta escucharlo otra vez. Es curioso porque cuando te conocí, que fue en la presentación de mi primer libro, que era solamente un poemario, yo le puse el título Primero tuve que morir y yo creía que para yo haber encontrado mi pasión, que es escribir, primero había tenido que morir y para mí esa muerte tenía que ver con una enfermedad, con dolores físicos que empecé a padecer desde hace 7 años. Y yo creía que esos dolores físicos era como la muerte metafórica de la que yo estaba hablando. Claro. Sin embargo, yo sabía que había algo dentro de mí. Entre más empecé a ir a terapia, a buscar la razón de esta enfermedad cuando todas las vías tradicionales no me funcionaron, fue como, ok, ¿qué hay detrás? Si aquí hubiera un mensaje, ¿cuál sería? ¿No? Sobre todo,
hubo un momento en donde me empezaron a dar unos dolores de cabeza muy, muy intensos. Uf. Y ahí fue cuando empecé a sentir que algo más había. O sea, no podía haber tanto dolor físico sin machear un dolor emocional. Entonces yo decía, ¿dónde está el dolor emocional? Que es de este nivel del dolor físico que llevo sintiendo durante 5 años, ¿no? ¿Qué está pasando? Y después de mucho trabajo terapéutico, y bueno, no sé exactamente por qué sucedió, pero un día simplemente recordé un trauma. Y recordé que algo me había sucedido cuando era una niña y que esa era la razón emocional de todos mis dolores físicos. Y la verdad es que proporcionalmente los dolores físicos eran menores al dolor emocional. Entonces, cuando yo me enteré, lo primero que pensé fue, me gustaría no haberme enterado. Me gustaría no haberme acordado, ¿no? Ahora que han pasado 2 años, evidentemente las cosas son muy distintas y me siento mucho mejor, aún en el proceso, aún con dolores físicos, aún superando este tema emocionalmente o reintegrándolo, resignificándolo, pero básicamente de eso se trata, del proceso, del secreto que yo me guardé a mí misma. Uf. Y eso se me hizo loquísimo porque yo no sabía que eso podía suceder. Yo no sabía que podías olvidar algo tan crucial en tu vida por 20 y tantos años. Claro. Uf, no, qué fuerte. Y también creo que, o sea, esto de hablar del secreto que me guardé a mí misma, creo que como es una variante, ¿no? O sea, puede ir como por 2 lados, porque es me estaba protegiendo a mí misma. Totalmente. O te puedes culpar de haberte mentido a ti misma. Y ahí es algo que a mí me rebota muy cañón, porque creo que pasa mucho esto en donde... Yo siempre digo, como de verdad podemos vibrar en lo que sea, o sea, en enojo, en envidia, si quieres, en celos, pero jamás en vergüenza. Vergüenza es la más baja. Es la más dura. Toda la polaridad de gratitud y de autenticidad, ¿no? Entonces, pero sucede. Muchísimo. Que también te sientes muy avergonzada de tu historia o de esconderte algo o de mentirte algo o de no también entender que es tu manera de protegerte y es tu manera de cope with life. ¿No? Claro, y que todo tiene su momento. Eso a mí me costó mucho trabajo porque yo sentía que había sido una maldición que después de tanto tiempo me enterara y que solo me llegaran pocas imágenes, ¿no? Claro. Y que tampoco tuviera la historia completa. Entonces yo decía, ¿cómo voy a resolver? Que luego me di cuenta que no hay nada que resolver, ¿sabes? Sino que abrazar. Exacto. Y que resignificar. Sí. Pero yo decía, ¿cómo voy a resolver mi trauma si no sé exactamente cómo estuvo? Entonces yo pensaba que hasta que yo completara mi historia, hasta que yo completara el rompecabezas, sí, tener todos entonces nunca iba a sanar. Y no solamente sanar emocionalmente, sino físicamente. Yo decía, voy a estar enferma entonces toda mi vida. Claro. Y ahí fue cuando hubo momentos en donde era tanta la vergüenza, no solamente la vergüenza, el secreto, y más bien la incertidumbre, es decir, no sé qué hacer con esto y nadie me ha guiado y no tengo información al respecto y es un tema tabú, es un tema del que no sé y me da tanto miedo saber que no sé si prefiero saber o no saber, porque también estaba la culpa. Sí. Y ahí era la culpa de decir, es que por un lado sí lo quiero resolver porque quiero seguir adelante, y por otro lado, es que yo no me quiero acordar. ¿Por qué me querría acordar de lo peor que me ha sucedido? ¿Por qué querría convertir una película que ya de por sí sé que es terrible? Total. Y lo increíble fue que de eso escribí este libro y de eso estoy escribiendo mi nuevo libro. Que no es necesario tener la película completa para tú poder validar lo que te sucedió. Total. Entonces, a mí me sucedió esto, independientemente del quién fue, el cómo fue específicamente, a mí me sucedió. ¿Y yo qué voy a hacer con esto? ¿Yo cómo puedo abrazarme, apoyarme, mirarme? Y lo heavy fue que cuando yo pude ver eso terrible que me había sucedido a una edad tan chiquita, entonces yo veía niños y me veía a mí misma, fue la primera vez en mi vida que pude tener compasión conmigo misma. Wow, y eso siento que me abrió el corazón. Sí, eso está insane porque todo es un reflejo y todo es ver espejearte en lo que sea. O sea, no es como espejearte necesariamente con alguien que vivió lo mismo que tú. Porque, a ver, puede ser que con los niños que estabas espejeándote o que estabas viendo, no es como que pasaron lo mismo.
Pero sí solo creo, estaban, solo existían. Solamente vi una edad y totalmente, dije, a esta edad a mí me pasó esto. Sí, y es súper fuerte que algo tan doloroso que podríamos creer que solamente va a traer cosas dolorosas, que sí las trae, claro, y que eso no justifica nada y que no debería existir. Sin embargo, eso también puede abrir una puerta a un nivel de compasión tan enorme. Sí. Cuando conoces tu historia, es muy heavy que cuando no puedes voltear a ver tu historia, es muy difícil también poder tener compasión con las acciones que tienes, que son como consecuencia de pues, tu historia. Y aparte de ser compasivo, no solamente contigo, sino con los demás. Es que eso es lo que está loquísimo. O sea, al final creo que algo que a mí sigue volándome la cabeza es el tema de que no podemos vivir o existir sin el otro. Sí, o sea, la otredad. 100%. ¿Sabes? Eso es lo que... Y no importa... O sea, bueno, más bien no es que no importe, pero el daño va a estar hecho. El daño se va a hacer. Existimos ahorita sobre todo en un momento en donde hay muchísimo dolor de la otredad, de todo. Y es como, sin ti no existo, porque sin ti no hay espejo, y sin ti no me veo, y sin ti no hay compasión, y sin ti no hay nada. Y es chistoso porque justo en este libro hablo de eso, hablo de la dualidad como complemento y no como opuesto, como dos caras de una misma moneda, ¿no? Total. Bueno o malo. Entonces lo vemos como una cosa es lo opuesta a la otra. Sí es opuesta, pero en realidad se complementa. Entonces yo no existo sin el otro. Yo no me puedo referir a mí si no existiera un otro, si no sería como el todo. Entonces la individuación viene a partir de la otra persona. Totalmente. Y siento que eso a veces es lo más difícil de comprender. Y más en temas así de dolorosos. Total, puta, qué cabrón. Es que sí, luego por no... Y es mucho este tema de... Sigue habiendo un miedo de hablar las cosas, pero sigue habiendo una sed y unas ganas de quererlo gritar a todo y que me valga madre quien lo escuche, ¿no? Y creo que también para esto... es este espacio, pero al mismo tiempo el hecho de que lo estemos hablando a mí también, o sea, esto es en vivo, a mí me está removiendo, ¿no? Completamente, porque yo también tengo ciertas situaciones que por mucho tiempo me he querido quedar callada. Sí, una vez me llegaste a contar algunas cosas y me encantó porque fuiste tan abierta que dije, wow, este es el tipo de pláticas que a mí me nutren, en donde te puedes quitar las máscaras hasta con alguien que conociste hace 2 minutos porque sientes ese espacio seguro y puedes conectar de una manera súper especial y sobre todo sentirte acompañada, que eso es lo más cañón. O sea, creo que para mí neta no hay algo que me llene tanto como la comprensión a como sea o la validación de alguien que también pasó por algo parecido. Claro. Y de esa cosa que tú querías esconder, que te avergonzaba, que te humilló, todas estas sensaciones que decíamos que te hacen chiquito, cuando alguien voltea y te dice, yo te entiendo, te veo, te comprendo y sobre todo pasé por lo mismo. Es que para mí esos momentos la es como... comunidad. Es literalmente el sentido de por qué estoy aquí. O sea, de la existencia humana. O sea, es como, es esto. Ya sabes, este momento y es muy fuerte porque muchos pensamos que vivimos las situaciones solos. Pero por el mismo miedo de decir, no quiero hablar. Pero es que de verdad la palabra viva, que también lo creo, la palabra escrita, la experiencia viva, es lo único que viene a salvarnos a todos. La verdad, o sea, como que no hay de otra para mí. O sea, es como, sí creo, y esto lo he aprendido mucho en este curso tántrico que he tenido con Mariluna, mi maestra, que espero pronto venga, pero que explica mucho la expansión del dolor y la contracción. Porque el dolor, así cuando éramos chiquitos, güey, íbamos creciendo y nos dolían las rodillas, cuando íbamos creciendo, nos dolían los hombros, nos daba calentura. Es como que el cuerpo pasa por cierta recalibración y hay un dolor, hay como una ofrenda. Porque no hay resistencia de nada. Es como realmente el dolor se puede sentir por resistencia, pero también por no resistencia, o sea, por dejar ir. El dolor está. El dolor está. Pero y es muy cañón las formas que toma. Como que empieza a tomar mucho. Yo siento que... Y la intensidad de olas también. Este dolor en mí ha ido cambiando desde una soledad y un miedo terrible a que me vean, a que vean lo que me sucedió. Y a yo misma mirarme a me presento mi libro y hay todas estas personas mirándome, pero no solamente ellas me miran a mí, yo las miro a ellas, ¿sabes? Y justo, es como una manera de
conectar que yo no encuentro en mi vida cotidiana. Total. O sea, y eso es lo bonito, siento que de la escritura y de estos espacios, Sí. que tú podrás pensar que porque tienes una familia, tienes amigos, tienes ciertos círculos, vas a poder hablar de ciertas cosas y no es cierto. O incluso si los puedes hablar, tocas fibras demasiado sensibles. Entonces hay como que cierta limitante. Siento que por eso espacios como AA son espacios que ayudan muchísimo a las personas, porque es en donde tú puedes realmente abrir esa caja de Pandora y encontrar un abrazo. Y entonces esa caja de Pandora, lo que antes se sentía como algo que te hacía chiquito, luego se siente como algo que te da fuerza. Esa es la expansión, güey. Exacto, o sea, justo que te expande. Entonces es eso, ¿no? O sea, venimos de este dolor de hacia adentro, contracción, chiquito, no quiero recordar, vergüenza, no quiero ver, y uf. Y de la nada estás en este orgasmo de la vida, en esta expresión de todo lo que soy y toda mi autenticidad. Me encanta cómo lo dices. Y ese es el tantra, ¿no? Entonces, a mí eso bueno, y de muchas cosas, pero eso a mí me cambió la vida, güey. O sea, entender que el dolor también viene para expandir. Porque entre más dolor aprendo a sostener y entre más incomodidad, también más entra. Sí, más totalmente. entra y más yo puedo también sostener a los demás. Y sostener la dualidad, ¿no? Sí. El poderla experimentar. O sea, a mí me pasó que esa compasión por mí misma, ese amor por mí mismo y por el otro, como que se destapó. Sí. O sea, como que es como si fuera una misma entrada, ¿no? Es como si fuera una misma... un mismo cerrojo. Lo abres y claro que primero sale toda la oscuridad y entonces que es importante. Es parte del proceso. Inevitablemente vas a empezar a nadar en la mierda. Entonces al principio es terrible, pero cuando se empiezan a acomodar las cosas también se abre a todos estos momentos de expansión que yo no sabía que ni siquiera mi cuerpo podía sentir. Así como yo no podía creer que mi cuerpo podía sentir tanto dolor y hubo un momento en donde yo ya no quería vivir, en donde yo genuinamente me paré durante meses con el primer deseo y último deseo, me quiero morir mañana, no quiero despertar, ya no ¿sabes? quiero estar no aquí. tengo la fuerza para buscarlo y agradezco no haber tenido ese nivel de desesperación y por eso trato de honrar y de no juzgar, sino de comprender que si una persona se quita la vida es porque el nivel de infierno que vivió es tal que creía que la única salida era esa, quitándose la vida. Totalmente. Entonces siento que solo necesitamos el infierno correcto, ¿no? Sí. Entonces yo agradezco que mi infierno no llegó a ese punto, pero hasta que yo sentí las ganas de morir, fue que yo también pude abrir mi conciencia y decir, ok, la gente no es que esté loca. No es como una tocada de fondo, ¿no? De lo más, el void. El void. Y eso también es para mí, y que lo hemos escuchado de muchas maneras, pero el vacío, rock bottom, dark night of the soul, muerte del ego, o sea, es estar en la muerte para poder observar que también es vida. Claro. ¿Para ti cómo fue estar en la muerte? Para mí estar en la muerte... A ver, esto es muy interesante porque yo sí tuve un Near Death Experience. No sé si te lo conté. No me acuerdo, creo que eso no. Pero sí morí y fue muy fuerte porque, o sea, en pocas palabras... Es un tema muy delicado, güey, pero creo que estoy lista para hablarlo porque no hay con quién preferiría hacerlo. Entonces, gracias. Este tema yo estuve a ver en todo el tema del modelaje por un ratote, ¿no? Todo el tema de medios, y dos chavas en especial tienen una revista. Ok. No voy a nombrar a nadie porque no me quiero meter en problemas, pero es bastante obvio. Y tenían todo esto, ¿no? Y agarraron a una chava, agarraron a otras, me agarraron a mí y me dijeron como, oye, Cam, pues nos vamos a ir a un festival a Acapulco, bla, 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 y te vamos a dar unos trajes de baño y pues queremos que estés chida, ¿no? Porque como que estás medio pasadita. Ok. Entonces, para mí en ese momento de aprobación total, de apenas estar entrando al mundo de la industria y de querer agradar, de querer ser, pues literal me lo tomé así y dije, bueno, pues tengo que cuidar muchísimo lo que estoy comiendo y yo tengo que verme espectacular. Estaba muy chiquita, esto fue hace unos años. Y el punto es que obviamente yo creo que ellas nunca entendieron el nivel de peso que tuvo ese comentario, porque yo estoy segura que nunca lo hicieron para lastimarme, espero. O sea, que no midieron. No lo midieron, tal vez es la industria, así estaban acostumbradas, chance ellas tienen un problema, no lo sé.
Nunca quise adivinar, pero para mí fue muy fuerte en ese momento. Entonces, yo no es como que dejé de comer, ni mucho menos. No me da pena ni siquiera decirlo como si tuve un problema de TCA o lo que sea, pero la verdad es que no es así. Yo sí lo tuve, entonces. Bueno, durísimo, ¿no? Todas las mujeres, yo creo. En algún punto era como también hacer mucho ejercicio, o sea, como muy metida en esto y realmente tratar de que mi avatar fuera agradable para el ser humano y para la tierra. En el mundo. Y el punto es que pues llego a este lugar, al festival, y me comí un ceviche. Pero yo creo que el ceviche pues traía 2 o 3 bacterias y yo estaba muy baja en nutrición. Y entonces me pegó durísimo. Y acabé en una clínica ahí de Guerrero, gracias a todos los doctores que pudieron como ayudarme tantito, pero me fui todavía al hotel, no me entraba la aguja de lo deshidratada que estaba. En ese punto mi expareja me estuvo ayudando, pero me estaba deshaciendo de todos lados, o sea, literal ya estaba muy deshidratada, intoxicada. ¿Y tú qué sentías? O sea, ¿cómo lo vivías? No, me moría, no estaba aquí. O sea, no te acuerdas. No. Okay. O sea, me acuerdo ibas y volvías. Me acuerdo de un dolor, pero ya es un dolor que, güey, ya ni ves. Okay. O sea, ya no sientes, ya no solo ves. Es dolor. Ya es solo dolor. Me tuvieron que volar a México y me acuerdo que en ese entonces estas chavas llegaron y me hicieron firmar algo. Así como firmar de que si se muere, pues no es nuestra culpa. Quitar la responsabilidad. Sí, no sé qué. Y yo dije, bueno, no me acuerdo. O sea, yo nada más era como tengo que llegar. Llego al Hospital Ángeles, me llegan a internar. Llegan mi papá y mi mamá. Mi cerebro estaba tan deshidratado que yo no podía ni hablar. O sea, y les dicen a mis papás como, mi mamá, ¿de qué te metiste? ¿Qué pasó? Y yo de que pues no pudiendo hablar. Y me pasan a terapia intensiva. Y literalmente yo estaba conectada a una máquina, güey. O sea, sin esa máquina no me latía el corazón, literalmente. Okay. Entonces, estas bacterias me estaban comiendo. Se me pasó al hígado, se me pasó a todo. Y me acuerdo que me cambiaban de una cama a otra y yo me desmayaba. O sea, literal así de que perdía conciencia y me pasaron a que me hicieran el PET, que es para ver si yo tenía cáncer o algo. Sí. Y en ese momento, güey, me acuerdo perfecto que me despegaron un poco de la máquina. Y, güey, te lo juro por Dios que así me fui de que... Okay. Lo primero es que me di cuenta que cuando atraviesas ese velo no duele porque no hay sistema nervioso. Okay. Entonces, al momento en que sueltas el sistema nervioso, no hay dolor. Para mí esta es la representación de la muerte física, como al momento en que uno sale, ya no hay dolor. Ya no hay Entonces dolor. Yo dije, puta madre, a huevo. O sea, haz de cuenta que me dieron la mejor medicina que me pudieron haber dado, güey, de que... Pero en ese momento... ya me siento Martí Gareda, ¿no? No es cierto, la respeto muchísimo. La amo, de hecho. Pero en ese momento, güey, sí sentí muy presente a mucha banda. Ok. Sentí algo más que obviamente hoy, el día de hoy, me confirma. Sí, o sea, te sentiste acompañada. Muchísimo. Y me cambió, obviamente. O sea, que no hay nada. No, hay algo muy cabrón, todo. No sé qué es, pero sí fue este tema de que se me dijo, a ver, este no era el plan. O sea, no estás entendiendo lo que es tu avatar, lo que es tu biotraje. Okay. Que es tu mapa de todas las emociones, o sea, todo lo que estás haciendo. Entonces, o tienes de dos. O sea, o regresas y trabajas y entiendes y prometes que tu experiencia la vas a contar, la vas a hablar y la vas a llevar. O cambiamos de biotraje, hay una reencarnación. Sí, o sea, te mueres. Pero vas a trabajar con discapacidad porque no sabes trabajar con el cuerpo. ¿Cómo? Güey, literal. Y eran como, o sea, ¿tienes idea si era como vos o simplemente fue como algo que supiste? Solo era algo que se añadió como a mi conciencia. Ya. Pero exterior, totalmente exterior. O sea, no era algo que yo tenía a mí. Entonces, obviamente, no era algo que dijiste, ay, ya me di cuenta. No, cero, güey. Cuando me dijeron esto, dije, ¿qué pedo? Entonces, regreso y como... Qué heavy. Puta, el dolor otra vez así, pero... puta madre, muy cabrón, bla, bla, bla. Ya estuve 15 días en terapia intensiva, no podía caminar. Mi papá me ayudó a caminar otra vez. Como que ahí me acuerdo que él me sacaba. Salí, güey. Obviamente, dropeé modelaje, dropeé todas estas cosas. Y quedó algo muy interesante. A mí esto me agregó y me añadió cosas que no podría ni siquiera como explicar hoy en palabras, pero tiempo después, con muchísimo dolor, con muchísima vergüenza, me topo con que estas dos mujeres, en una mesa donde había muchas niñas de la industria, ahí incluyendo a mi pareja del día de hoy, mencionan que a mí me había dado una sobredosis de droga. ¿Cómo? O sea, esa fue su explicación. Sí. La justificación. La justificación fue, no, híjole, Camila Araiza está brutal, güey. O sea, ella es un desmadre. Qué duro.
nos tocó que le invitamos para una marca y se drogó y se puso hasta la madre. Sí, casi se nos muere ahí. Y yo dije, wow, qué cabrón, ¿no? O sea, ¿Y no qué tienen... hiciste? Pues traté de acercarme, de hablarles, de obviamente poner un límite, porque sobre todo a mí se me hace una locura que quieran llevar una revista o un espacio en donde son pro mujeres, donde empujan a la mujer, y hubo un gaslight, una negación durísima. Mi papá y mi mamá se quisieron meter legalmente y yo les dije no, con el dolor que yo ya pasé suficiente, yo les tengo compasión, yo no sé por lo que estén viviendo. En algún momento nos consideré amigas, me contaron cosas muy fuertes que por siempre guardaré en mi corazón. Pero no porque alguien me inflija dolor, yo voy a infligir dolor en alguien, y sobre todo cuando llegas a puntos de dolor así, entiendes y también que... no estoy dispuesta a pasar por más dolor. No, es como, no puedo. dispuesta. O sea, yo tengo estos... quiero. Y siento que hay muchas personas que les sucede lo que a mí me sucedió, que son víctimas y que a veces tienen tanto miedo de hablar porque también sienten no solamente esta presión del sistema que sabes cómo te va a tratar, que te va a maltratar, que te va a revictimizar, sino que también esta presión moral de hazlo por los demás, está para los demás, haz el cambio, ayuda. Y siento que a veces es como, ¿cómo ayuda a los demás si no puedo ni ayudarme a mí misma? O sea, primero necesito llenar mi vaso, tener fuerza para después ir y abrir paso. Y no todos los caminos llegan al mismo lugar. O sea, siento para que... nada. Es parte del... Para mí yo creo que es como el tema del todo. O sea, creo que cada perspectiva de gente que te hace daño, nosotros que hemos hecho daño, de un abusador, de lo que sea, sé que suena muy fuerte, pero toda la perspectiva hace algo o hace otra imagen para la imagen más grande. Es parte de todo esto. Entonces, no es que normalice absolutamente nada, pero trato de verlo desde un punto muy compasivo y de mucha así unidad. como tú y yo somos personas únicas. Exacto. Cada camino es único y siento que a veces tratamos de unificar. Y es como, todo depende del contexto. Tú dependes del contexto. Las cosas dependen del contexto. Entonces yo dije, ok, yo no puedo denunciar porque ni siquiera sé. Exacto. Entonces, ¿cómo voy a irme por acá? Por eso a mí me atormentaba, porque era, si yo no puedo decir la historia completa, entonces es el otro lado. Nadie me va a creer. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo voy a hablar con la historia incompleta? Y después me di cuenta que soy un caso de Manuel, que no soy la única. Sí, total. O sea, ahora que me pongo a investigar para mi novela, digo, wow, esto es un caso de Manuel, esto es A, B o C. Pasa un tema muy traumático en la niñez, se bloquea, se olvida, hasta que la persona está lo suficientemente fuerte psíquicamente y emocionalmente, se abre ese recuerdo. Entonces es totalmente normal que no se abra el recuerdo lineal. Porque, antes, total. Ajá, porque las experiencias traumáticas es como si se rompiera un vaso de vidrio. O sea, haz de cuenta que cuando tú te acuerdas de hoy, como no fue una experiencia traumática, te acuerdas más o menos de la secuencia. A lo mejor se te olvidan cositas, pero te acuerdas. Sí, totalmente. Cuando se rompe un vaso, se fragmenta todo. Entonces puedes recuperar un pedacito y puedes también mezclar la realidad con la imaginación. Eso está loquísimo. Eso a mí me pasó mucho, que muchos sueños que no parecían sueños, pero que tenían aspectos que no eran lógicos. Entonces, todo ese mindfuck sucede cuando tienes una experiencia traumática y eres muy pequeño. Entonces, a mí se me hace que es muy importante platicar de toda esta amnesia disociativa. Total. No, claro, porque si alguien aparte lo está viviendo, puede quedarse mucho en, como no tengo el fragmento completo, mejor no lo hablo. Exacto. Y te quedas en la cárcel. No, creo que es muy... Y por más, o sea, que sea incómodo hablar, no puede ser más incómodo que estar callada. No, o sea, si yo no hubiera escrito este libro, yo no estaría aquí. Total. Y eso me lo decía mi terapeuta. Me dice, es que tú tienes que escribir sobre eso. Obvio, porque también, güey, yo creo mucho que esa es la medicina. Sí. O sea, la medicina es la experiencia que has vivido y tiene que ser compartida a como dé lugar. O sea, sea que tu expresión sea el arte, sea que tu expresión sea la música. Sí, cada quien a su manera. O sea, cada quien a su manera. En mi caso, yo siempre he pensado que es la palabra viva y por eso estamos aquí. De muchas formas. De muchas formas, ¿no? También la interpretación, todo lo actoral, también viene mucho desde ahí para mí. Pero es, de alguna manera, no tener miedo y hacer las paces con el dolor, porque el dolor trae mucha expansión. Claro. Y te digo, si yo no hubiera vivido eso,
no hubiera entendido lo que para mí hoy es poner un límite. Claro. Hoy un decir, no, gracias por la propuesta, pero no me siento a gusto trabajando aquí. Claro. O como no, sé perfectamente quién soy. O es más, soy totalmente compasiva con tu proceso como mujer en la industria. Yo no sé de dónde vienes, lo que te han dicho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parada? O sea, y aquí yo creo que viene el tema, que es lo más cabrón de todo, el perdón. Sí. Pues porque es literalmente la llave a 2 puertas, ¿sabes? O sea, es el perdón a entender que... Y yo no lo tengo hackeado. O sea, eso es algo que yo sigo trabajando todos los días y siguen saliendo también más cosas, pero es... O perdono totalmente lo que sucedió sin normalizarlo, sino viendo también lo que a mí me nutre y lo que puede nutrir a los demás y cuál es la intención. O te perdono por el deseo de mi ego de querer ser mejor, pero no haciéndolo realmente como... ¿Sabes a lo que me refiero? Claro, sí. Siento que para mí es el perdón en lo personal es entendimiento. O sea, siento que cuando ya llegas a un nivel de entendimiento ya no es necesario el perdón porque es como lo comprendo, no lo justifico, no debe de suceder, pero sucede y entiendo el por qué sucedió. Totalmente. Y siento que para poder liberarte es justo estas 2 puertas que hablas, ¿no? El perdonarte a ti y perdonar al otro sabiendo que sí fuiste víctima. Entonces es como, poderte reconocer como víctima y reconociendo también como victimario, ¿no? Porque es como, yo cómo puedo tomar responsabilidad de lo que yo he hecho si ni siquiera puedo reconocer lo que me han hecho. Uf. Y viceversa. Sí. No, y sobre todo también observarnos que todo es como una espiral, ¿no? O sea, hemos sido víctimas, pero también hemos sido victimarios, ¿no? Exacto. O sea, puede ser que yo tengo muy presente y sobre todo algo muy en especial de daños que he hecho por inconsciencia y por dolor también. Por dolor también, porque tienes dolor y es creo que ahí donde uno puede realmente cambiar todo. O sea, por dolor infliges dolor o por dolor paras y no causas dolor. Creo que es un tema de... Lo contrario, haces lo contrario. O dañas o arropas. O arropas, exacto, ¿no? Y es esto de también entender que no hay tiempo. O sea, el tiempo realmente le cae a... O sea, yo he visto cómo a mí me han caído 20 en cuestión de meses que no entendía, güey. En años. En años. En una existencia. ¿Qué pedo, güey? Y acabo de entender y creo que en ese momento el reconocimiento de lo que hago, lo que hice y lo que quiero hacer es lo que vale la pena totalmente. O sea, tener esa oportunidad también de que todo lo que sea duelo, todo lo que sea dolor, todo lo que sea desapego, también es una libertad. Sí. Y también es gratitud, y también es privilegio, y también es bendición. O sea, como que sí para mí es encontrar también los grises, tener las herramientas para poder navegar en estos 2 mundos, pero también entendiendo mucho la resiliencia y la adaptabilidad. O sea, para mí esas 2 palabras, güey, han sido todo. Okay. Como yo considerar porque es como con tanta ternura y con tanta compasión conmigo, pero decir, soy resiliente y soy adaptable a lo que venga, porque sé que puede venir dolor, sé que puede venir bendición. Y porque te das cuenta que tu psique y tu cuerpo naturalmente es adaptable. Sí. Porque también esas cosas que vemos como sombras son adaptaciones a situaciones que eran hostiles y que se necesitaba como mecanismo de defensa. Sí. Y luego ya no se necesitan y entonces hay que cambiar de forma otra vez y continuamente estás cambiando de forma. Siento que cuando te quiebras por primera vez y por primera vez cambias como de forma... prominentemente, o sea, siente un gran cambio. Como que siento que agarras una fuerza de decir, ok, ya di esta curva y me sorprendo con lo que encuentro, no solamente en el mundo, sino en mí misma. Y el darte cuenta que eres un universo vivo, que eres algo que cambia y que siempre te estás descubriendo y siempre estás descubriendo al otro y lo que crees que hoy sabes puede ser que mañana lo reestructures todo, porque a mí, o sea, justo para mí fue el primero tuve que morir, porque creí que, o sea, todo lo que yo creía que sabía de mí, mi historia, imagínate, cuando te platican tu historia, cuando te preguntan tu historia, pues yo tenía mi historia. Estos son mis papás, esto es mi historia, estos son mis dolores, y de repente a los 30 años, 31 años te enteras que no, güey, que esa no es tu historia, que tu historia es otra.
Y entonces toda tu construcción de tu identidad se destruye. Se disuelve. Y entonces, totalmente. claro que está esta parte que es terrible y que es un miedo total y un vacío, pero también está esta parte que es súper expansiva y es como creativa. Entonces, ¿quién todas eres? Las posibilidades. Puede ser, si no eres esta persona, este caballero de la armadura que está oxidada, ¿quién eres? ¿No? Entonces siento que ahí es cuando yo me permití descubrir tantas cosas de mí como la escritura, que yo cuando tenía 18 años no te podía decir que yo quería ser escritora. Claro. O sea, a mí me preguntabas y yo decía, es que no sé. Y realmente me di cuenta que de las primeras cosas que me di cuenta cuando una noche con muchísimo dolor, queriéndome morir por, millonésima vez. O sea, era como de que, ¿a quién le hablo? ¿A quién le digo? Ya todo el mundo sabe, nadie entiende. O sea, ¿qué hago? Sí. Agarré una libreta y empecé a escribir. Y cuando empecé a escribir, no pensé más que, esto es lo que yo siempre he querido hacer a los 27 años. Esto es lo que siempre he querido hacer. Entonces dije, es que cuando el miedo es grande, es cuando no te das cuenta que estás actuando desde el miedo. Es muy fácil decir a las personas, tú hazlo con miedo, pero lo haces. No, ya cuando identificaste tu miedo, ya estás del otro lado. Sí, claro. O sea, cuando estás en miedo es porque tú no te das cuenta, porque tú crees que esa es la realidad. Sí, exacto. Estás paralizada. Que es cuando te dice, si haces esto, va a pasar esto. No lo puedes hacer. Que para mí fue eso. Tú nunca aceptes lo que te pasó. Entonces era mi gran miedo. No puedo aceptar lo que me pasó. No, porque eso va a ser mi peor pesadilla. Eso, imagínate realidad. Si de por sí me persigue, que todo el mundo lo sepa, que aparte lo escriba, que lo publique y que no tenga la historia completa, que me van a perseguir. Sí. Y cuando lo hice, aventarte al vacío, fue todo lo contrario. Fue un arropo, fue tan bonito, tan bonito escuchar las experiencias de otras personas y que no pasó nada de lo que yo pensé. Y por primera vez confié en la vida hasta que saqué ese libro. ¿Confías en la vida cuando te dejas morir por ella? Y cuando te sostiene. O sea, cuando me solté. Cuando dije ya. Me entrego a la vida, me muero, y confío que me va a agarrar del otro lado. Está muy cabrón. Y siento que cuando ya te agarró una vez, ya. Porque ya la próxima es cada vez más fácil. Es como ya me puedo saltar al vacío mucho más fácil porque la primera vez siempre va a ser la más dura. Porque es como, no sé qué va a pasar. Y es como una práctica, ¿no? O sea, como todo, creo que las primeras veces que hacemos algo siempre, o sea, sea un deporte, sea lo que sea, o probamos algo, siempre va a ser muy vulnerable, pero sí se va haciendo el callo y se va haciendo como esta masa en donde tú puedes también empezar a ya jugar y a danzar con eso. Yo siempre he dicho como... Y me gustaría cerrar un poco con esto, que sí necesito, y si es necesaria, o mínimo abrazo la tragedia para mi arte. Claro, es súper necesario. Porque necesito esta experiencia para compartirla. Claro. Y para ser entendida. Claro. Y para expandir mi conocimiento, mi conciencia. Y escuchar también. El hecho de que yo me expanda y me abra hace que el otro imite y se abra y yo puedo nutrirme de esa experiencia. Sí. Entonces, es un win-win. Es un win-win. Es un win-win. Si no es win-win, o sea, no es por ahí. No es por ahí. Y eso es como que siento que crees que va a ser una lección súper dolorosa y de repente empiezan a abrirse todas estas lecciones hermosas. Y me encanta porque te lo juro que ahorita que estabas diciendo esto, empecé a ver como justo estas flores, ¿no? Y es como el florecimiento de la muerte, que también trae, o sea, sí creo mucho en la quema. Y del caos y la oscuridad. Y del caos y de la oscuridad y de que todo realmente sí viene, o sea, sí creo que la oscuridad sirve a la luz y creo que la luz sirve a la oscuridad. Sin una no hay otra. Hay que alumbrar, o sea, no se ve, me explico. Entonces, me podría quedar hablando contigo toda la vida. Me encantaría o que leas tú uno o que yo lea uno. Léelo. Me encantaría que tú lo leyeras. ¿Sí? Un poemita. ¿Sí? Sí. Ok. Ya luego te tengo que invitar a que leas uno. No, ya. Que lo interpretes. Porque aparte me encanta. Eso cuando sería alguien una gran que interpreta, dinámica, voy a hacer unos eventos y te voy a invitar. Me encanta. Me encanta, me encanta. A ver, déjame un segundo. Qué emoción. A ver. Él vino a recordarme que me cuesta más creer que temer, que me tiemblan las manos, que me tiembla el corazón, que lo incierto me persigue y que en mis ratos más secretos todo lo que he caminado se desvanece. Si él no lo puede ver, entonces no existe. Si él no me puede ver, me cuesta querer existir.
sus palabras llenas de tristeza, de pasado, de una verdad que ha sido mía, aunque intente olvidarla, de una verdad que me recuerda por qué se me apagó la voz, por qué se me quemaron las ilusiones. Si él no cree, yo no quiero crear. Si él no puede ver todo lo que puedo ser, todo lo que ya soy se evapora. Pero él no puede creer para mí. Él no puede creer. Él solo puede desear que no tropiece como tropezó. Él solo teme que me quede sin camino por recorrer. Él no puede ver mis regalos, no puede abrazarnos. Él intenta protegerme de mis sueños, sin saber que cada palabra va agujerando aún más este agrietado corazón. Uf, 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 uf. Fuerte. Fuertes declaraciones aquí. Fuertes declaraciones, pero las fuertes declaraciones son lo que vienen a cambiar y a suavizar corazones. O sea, y soy la más pro a eso. No hay... Ya si nada es real, si nada es crudo, güey. No existe. Mínimo para mí no. Sí. O sea, es... No tiene profundidad, no tiene... No lo quiero morder. No tiene sabor, exacto. No es... Entonces... o sea, siento que, güey, cerramos de una manera increíble. No sabes cómo te agradezco por estar aquí, Lau. Ay, yo a ti. Y sé lo que disfruto tanto, siempre disfruto nuestras pláticas. Va a ser, o sea, uno de muchos, porque me encantaría que viéramos también. Yo me quedé con muchas ganas de hablar de terapia de palabras. Que esto es otra cosa, vamos a tener que hacer un segundo. Sí. Pero bueno, creo que ya nos acabamos el tiempo y pues nada, Lau, quiero agradecernos también por ser valientes, por ser vulnerables, por ser sensibles, por también caminar con bandera de resiliencia y con bandera de sí al dolor. Claro. Sí abrirlo, sí hablarlo y no quiero que nadie se pierda el libro y todo lo que estás haciendo. Entonces, ¿dónde lo pueden encontrar? Eso para mí es Este libro lo pueden encontrar en cualquier librería de México, en Amazon y plataformas. ¿Y también terapias? Y terapia de palabras ahorita está agotado. Pero pues sí lo entiendo, la verdad. En cuanto lo pueda volver a sacar, me siento privilegiada por tener una copia. Pero en mis redes sociales lo pueden encontrar. ¿Que tus redes son, Lau? Es What a Poem. Que siempre me arrepiento de ese nombre porque está en inglés. Pero si pones Laura Soto, escritora, allí también está. Literal, sí es de que What a Poem. De que What a Poem. Y pues nada, yo soy Camila Araiza. Esto fue Sin Contexto y pues suscríbanse, denle like y estén muy pegaditos porque pronto voy a querer hacer otro con Lau. Ay, sí, qué emoción. Y se va a poner buenísimo. Entonces nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Adiós, gracias. Gracias.